Y a través de los versículos que vamos a estudiar hoy, quiero que veamos lo siguiente. La naturaleza progresiva del orgullo, es decir, vamos a ver que el orgullo no solamente se manifiesta a través de un solo acto, sino que cuando ese orgullo no es tratado y arrancado por medio del Espíritu Santo, que es algo que ya estudiamos también, cuando nuestro orgullo no es arrancado, no se va a quedar ahí, sino que va a ir avanzando de manera progresiva. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que puede generar en nuestra vida y en la vida de otros el tomar decisiones alejados de la voluntad de Dios, pero también la necesidad de rendirnos ante el plan soberano de Dios. Vamos a ver que aun cuando hay decisiones que son tomadas alejados de la voluntad de Dios, eso no escapa del plan soberano de Dios, y vamos a ver por qué es necesario rendirnos ante ese plan soberano. Entonces, acompáñame a Esther, a Esther es el que traigo, ¿verdad? Esther, capítulo 3, versículos del 1 al 6, me voy a detener en el 6 y después vamos a ver el resto de versículos. Entonces, Esther, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, le denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y esta parte va a ser muy importante para el resto del desarrollo de la exposición. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Si te fijas, el versículo 1 comienza diciendo que Asuero engrandeció a Amán, poniéndolo en la posición más alta del reino, convirtiéndolo en el hombre con mayor autoridad y poder después de él. Es decir, en el orden jerárquico estaba Asuero, con el poder y la autoridad que eso representaba, y solamente abajo de él estaba Amán. Ahora, no era extraño que el rey delegara gran parte de la administración del reino a un funcionario de máxima confianza, especialmente cuando estamos hablando de un reino tan grande. Ya no recuerdo si fue la semana pasada o hace 15 días, pero te hablaba de cómo básicamente el imperio persa abarcó gran parte de todo el mundo hasta ese momento conocido, ¿no? Básicamente todo lo que se conocía del mundo estaba dominado bajo el imperio persa. Entonces no era extraño que Asuero hubiera decidido delegar autoridad en Amán para que le ayudara literalmente a gobernar. De hecho, el mismo texto da a entender que existían otros príncipes, que existían funcionarios y consejeros ejerciendo esa misma labor, gobernadores. Y sobre ellos se encontraba
Amán, quien tenía poder y autoridad para poder tomar decisiones políticas, decisiones administrativas, decisiones legales que afectaban a las 127 provincias del imperio persa. Entonces, hasta aquí no hay nada extraño. Ahora, de acuerdo con el versículo 2, cada vez que Amán pasaba por la puerta del palacio, todos debían arrodillarse, dice el texto, e inclinarse ante él. Y quiero que medites un poco en esto. Pero día tras día, cada vez que Amán llegaba al palacio, era recibido con muestras públicas de honor y de reconocimiento. De hecho, en este tipo de culturas era muy común elevar a este tipo de personas a un nivel de dioses o por lo menos representantes directos de una divinidad. Si has visto, ¿cuántos vieron la película de 300? ¿No? Hablábamos de esa película la semana pasada. Esa película habla de Jerjes, justamente en la Biblia se le conoce como Asuero, pero en la historia se le conoce como Jerjes, y ahí habla, obviamente la película no es bíblica, no vayas a ir a ver la película diciendo, no sé, es que no se parece a lo que dice en la Biblia. Pues obviamente no, porque es una película producida para vender, no para mostrarte las verdades de Dios. Entonces, pero sí nos da una idea de cómo, del trato y del corazón de Asuero o de Jerjes, ¿no? Aún mientras estaba estudiando en esta porción y en la semana pasada, me preguntaba cómo estaba el corazón de Esther, ¿no? Si lo recuerdas, la semana pasada hablábamos de que Esther, cuando le llega la hora para presentarse delante de Asuero, dice el texto que no escoge nada que la hiciera lucir mejor para poder presentarse delante del rey, a diferencia de las otras candidatas que se vestían con vestidos, con lino, con joyas para hacer resaltar aún más la belleza. Dice el texto que Esther no. Y yo me llevaba a preguntar como que si esa decisión era porque realmente Esther no quería terminar en el trono. No era como, pues mira, me voy a presentar delante del rey porque es un mandato que tengo que cumplir, pero yo no aspiro a ser la reina. No lo sé, ¿no? Pues fue una duda que me surgió al momento de estar estudiando eso, ¿no? Sin embargo, en la soberanía y en el plan perfecto de Dios, probablemente, ojo, esto es una interpretación mía, entonces tómalo como eso, probablemente algo que Esther no quería, Dios termina poniéndola ahí para salvar a su pueblo. Entonces, ya no sé por qué estaba diciendo todo esto, ¿verdad? Entonces, ya me acordé por qué. Porque en este tipo de culturas era muy común elevar a los reyes y a personas con este grado de autoridad, como en el caso de Amán, a un nivel de dioses o a representantes directos de una divinidad. Por lo tanto, es muy probable que la orden de Asuero de arrodillarse e inclinarse delante de Amán incluyera una especie de adoración que iba más allá de un simple acto protocolario. Muy probablemente la orden de Asuero es que inclinarse y arrodillarse delante de Amán incluyera una adoración como si se estuviera adorando alguna especie de Dios. Y es muy probable que de ahí parte la negativa de Mardoqueo de hacerlo. Es decir,
el que Mardoqueo no se incline delante de Amán no era simplemente un acto de rebeldía civil, ¿no? Es decir, no era, pues me cae gordo Amán, entonces no me voy a hincar cuando él pase, ¿no? Sino más bien era el acto de un corazón que tenía la profunda convicción y que solo estaba dispuesto a postrarse y adorar al Dios verdadero y no a un hombre, como en el caso de Amán. Y es interesante porque a pesar de ser quien era, a pesar de tener la posición que Amán tenía, a pesar de tener la confianza del rey más poderoso de la época, a pesar de tener todos los recursos que quisiera tener a su alcance, de tener el reconocimiento público en el corazón de Amán, eso no era suficiente. Amán quería más. No le bastaba el reconocimiento, no le bastaba el poder, no le bastaba la autoridad. Amán quería algo más. Y lo que empezó como una negación de un solo hombre, tenía todo un imperio postrándose y arrodillándose a sus pies cuando él pasara, pero la negativa de un solo hombre lo llevó a, y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a desear, lo llevó a desear la aniquilación de toda una comunidad. Ahora, ¿recuerdas por qué era necesario arrancar las raíces de orgullo de nuestro corazón? Porque el orgullo es la inclinación del corazón a colocarnos en el centro, haciéndonos creer que nuestros deseos y expectativas son las que deben determinar la manera en que los demás deben actuar y cómo tienen que ser todas las cosas. Eso es lo que hace el orgullo en nosotros. Nos coloca en el centro y eleva nuestras expectativas y nuestros deseos a un nivel de demanda en donde tienen que ser satisfechas, en donde determinan la manera en que los demás deben actuar y cómo tienen que ser todas las cosas. Y es esa raíz de orgullo la que lleva a Amán a tomar ante la negativa de Mardoqueo de arrodillarse delante de él, a tomar una medida completamente desproporcionada, que va a incluir, como ya lo mencionamos, buscar la aniquilación de toda una comunidad. Mira, versículos del 7 al 12. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, ojo, ¿qué número es el 12º? 12. Entonces, han pasado 12 años desde que Asuero llega al trono. Han pasado 5 años desde que Esther es posicionada en el trono. Recuerda que la semana pasada vimos que fue en el año 7º del reinado de Asuero cuando Esther es posicionada en el trono. Entonces, después de 5 años de que Esther llega al trono, está pasando todo esto. Versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, que esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey,
decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero del día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que comenzó como una ofensa personal terminó con un decreto que buscaba acabar con toda una comunidad. Ahora, tenemos que recordar que cuando hablamos del pueblo de Dios en esta porción, no nos estamos refiriendo a la totalidad del pueblo de Dios, sino a una pequeña porción que quedó dispersa entre las 127 provincias del Imperio Persa. Entonces, cuando en Esther se habla del pueblo de Dios, en realidad se habla de un pequeño remanente. Pero a pesar de eso, a pesar de ser un pequeño remanente, un grupo, si podemos decirlo así, insignificante de judíos disperso entre estas 127 provincias, es interesante ver a dónde es capaz de llegar un corazón guiado por el orgullo. ¿Te das cuenta? Porque el orgullo no se detiene en un solo acto. Ahora quiero que veas este detalle que nos da un nuevo panorama de este conflicto. Si te fijas, tanto en el versículo 1 como en el versículo 10 se menciona que Amán era Agageo. Agageo. Y esta palabra se cree que es un término que se aplicaba a quienes estaban relacionados con el rey Agag, rey de los amalecitas. Entonces, Amán, Agageo, porque se creía que estaba relacionado con el rey Agag, rey de los amalecitas. Y probablemente, ojo, y es muy probable que al descender del rey Agag, es decir, tenía un linaje real, por eso termina ocupando un lugar dentro del palacio. ¿Okay? Dentro de esta posición de autoridad dentro del palacio, por ese linaje real que Amán traía de su descendencia. Entonces, Amán, Agag, ¿sí? Y esta conexión es muy importante, ¿no? Yo sé que ha sido una predicación bastante técnica, si podemos llamarla en esos términos, pero todos estos datos son importantes para lo que vamos a concluir. Entonces, Agag o Amán desciende de Agag, ¿no? Y esta conexión es muy importante porque cuando el autor del libro se refiere a Amán así como Agageo, no solamente nos está dando un dato genealógico, sino remontándonos a la raíz de esa enemistad. Mira, Éxodo 17 nos relata que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los amalecitas, este pueblo de donde Agag era rey, los amalecitas se levantaron para pelear en contra de ellos en un lugar llamado Refidim. ¿Cómo? Refidim. Y esta batalla tiene un detalle muy especial porque dice el texto que mientras que Moisés levantaba sus manos,
el pueblo tomaba la ventaja en la batalla, pero que cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía esa ventaja que tomaba cuando Moisés levantaba los brazos. Así que Aarón y otro hombre llamado Hug tienen que levantar los brazos de Moisés, ¿no? Estar ahí todo el tiempo con los brazos arriba. Yo no sé si se le durmieron, se le pusieron morados de que la sangre le dejó de circular. No lo sé, pero Moisés estuvo así con los brazos arriba hasta que Josué conquistó la victoria, ¿no? Pero lo más importante de esta batalla, y que tiene que ver con esto que estamos estudiando en Esther, es que dice el texto en Éxodo 17 que Dios declara que borraría la memoria de Amalek de la tierra y tendría guerra en contra de él de generación en generación. Es decir, por el hecho de haber atacado al pueblo, Dios traería juicio sobre los amalecitas hasta destruirlos por completo. Esa fue la consecuencia de que los amalecitas se levantaran en guerra en contra del pueblo de Dios cuando venían saliendo de Egipto. Cientos de años después, ojo, no al día siguiente, no 2 o 3 meses después, ni siquiera 2 o 3 años después, cientos de años después, cuando Saúl es puesto por Dios en el trono de Israel, el primer rey que el pueblo de Israel tiene y es puesto por Dios, Dios le ordena lo siguiente. Mira, acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 9. Primera de Samuel 15, del 1 al 9. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo, ¿quién? Amalek, a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telmaí 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los, ¿quiénes? Amalecitas, desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agageo, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? A Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. ¿Puedes ver la conexión que hay en la historia? Si continuamos leyendo Primera de Samuel, en este mismo capítulo, creo que sí, o en el 16, no recuerdo, pero si continuamos leyendo la historia, dice el texto que Samuel, quien era profeta, termina matando a Agag. Es decir, lo que Saúl no hizo, Samuel, el profeta, tiene que hacerlo.
Pero la desobediencia de Saúl termina generando dos eventos sumamente significativos en la historia del pueblo. La primera es que Dios le quita el trono a Saúl, el cual terminaría siendo ocupado por Dios 30 años después. 30 años después. Es decir, la consecuencia de su desobediencia no se vio manifestada una vez más al día siguiente, sino que pasaron 30 años hasta que Dios toma a David, lo prepara y lo pone en el trono. 30 años para ver las consecuencias de su desobediencia. Y lo segundo es que provocó el que no se consumara completamente la destrucción de los amalecitas. Por eso si vamos aquí mismo en Samuel, años más tarde, en el capítulo 30 se habla nuevamente de una batalla, pero ahora entre David y los amalecitas. Por lo tanto, es probable que junto con Agag, Saúl haya también perdonado la vida de algunas personas, las cuales de alguna manera terminaron huyendo. Y es justo de este pequeño grupo que quedó de donde desciende Amán, quien cientos de años después continúa esa enemistad entre los amalecitas y el pueblo judío. ¿Te das cuenta lo importante que es una decisión? ¿Te das cuenta hasta dónde una decisión motivada por el orgullo puede llevarnos, las consecuencias que una decisión motivada por el orgullo pueda generar, quizás sin darnos cuenta o sin poder verlo? Ahora, mira lo que llevó a Saúl a decidir responder en desobediencia a lo que Dios había dicho. Primera de Samuel 15, versículos 16 al 19. Probablemente es una historia que has leído anteriormente, pero es importante. Dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame decirte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Es decir, aunque no tenías la capacidad para gobernar sobre una nación, Dios te ha tomado, te ha capacitado y te ha puesto ahí. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Te das cuenta cómo es la misma raíz de orgullo, pero manifestada ahora en una forma distinta? Mientras Asuero cree que todos sus deseos y todas sus expectativas deben ser satisfechas sin importar el costo, mientras que Amán en su orgullo cree que merece toda la honra y todo el reconocimiento de aquellos que están alrededor de él, ¿por qué no has oído la voz de Jehová, que más que un reclamo de Samuel hacia Saúl, yo lo veo más como un lamento? ¿Por qué, Saúl? ¿Por qué no has escuchado la voz de tu Dios? Y esto nos deja claro que Saúl no actuó en ignorancia o en desconocimiento de la instrucción de Dios. Al contrario, creo que fue algo hecho de manera consciente e intencional, creyendo Saúl que podía manejar las circunstancias siguiendo su propio consejo, que podía manejar las circunstancias siguiendo su propia opinión
ignorando la voz de Dios, la instrucción de Dios. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque el orgullo es una raíz que crece y se manifiesta de manera progresiva. El orgullo comienza inclinando nuestro corazón al hacernos creer, como ya lo vimos, que somos el centro de todo. Primero nos coloca ahí. Después el orgullo eleva nuestros deseos y nuestras expectativas a un nivel de demanda, las cuales tienen que ser satisfechas sin importar el costo. Pero no se queda ahí, porque luego nos lleva a justamente ignorar el consejo de Dios, la instrucción de Dios en nuestra vida, y finalmente termina haciendo que nuestra voluntad tenga más peso que la voluntad de Dios. Entonces, yo soy el centro. Todos tienen que hacer o actuar como yo espero que actúen. Puedo vivir sin tomar en cuenta el consejo de Dios, por lo tanto, mi voluntad es la que se establece. Y sabes, ese es el peligro de no permitir que Dios trate con el orgullo que hay en nuestros corazones, que no se detiene hasta que nos hace creer la mentira de que nuestra voluntad puede ocupar el lugar que solo le corresponde a la voluntad de Dios, convirtiéndose en lo que gobierna y determina nuestras decisiones y nuestras prioridades. El orgullo. Lo que empieza como algo pequeño, creyendo que soy el centro de todo, termina desembocando ahí. En creer que mi voluntad puede ocupar el lugar que solamente la voluntad de Dios puede ocupar. Ahora, quiero que medites en esto. Porque el orgullo no siempre nos va a llevar a menospreciar o a negar por completo a Dios. El orgullo no te va a llevar a decir, no, pues mira, yo no creo en Dios, no. Al contrario. Yo creo que un corazón que está arraigado en el orgullo puede reconocer a Dios, puede conocer su palabra, puede lucir y estar aquí, lo que sea. Pero lo que hace el orgullo es que es tan sutil que nos convence de que podemos decidir por nosotros mismos qué es lo mejor para nuestra vida, sin la necesidad de depender completamente de Dios. Yo sé cómo solucionar esto. Yo tengo los recursos. No pasa nada. ¿Te das cuenta? El orgullo es tan sutil y engañoso que no nos lleva a abandonar a Dios, pero sí nos lleva a desplazar progresivamente su autoridad y su consejo en áreas concretas de nuestra vida. Eso hace el orgullo. Nos lleva a depender cada vez menos de Dios en áreas concretas de nuestra vida. A eso no aplica para mí. Sí, la Biblia dice, pero eran otros tiempos. Y por eso no hablo de esta iglesia, hablo de otras iglesias, ¿verdad? Hay iglesias llenas de gente asistiendo, congregándose, pero su vida siendo un desastre. Por eso podemos venir y congregarnos y ofrendar y participar, pero decir no, eso de perdonar, eso no aplica para mí. O eso de crecer en santidad, mira, no creo que sea importante.
y donde debemos depender completamente de Él, el orgullo nos hace considerar su consejo o mandamientos como algo secundario, como algo que podemos ignorar, que es exactamente el patrón que observamos en Saúl. Saúl sabía que había sido puesto por Dios. Saúl sabía la instrucción que Dios le había dado de acabar con todos los amalecitas. Pero a pesar de eso, Saúl dice, yo me voy a quedar con esto. ¿Te das cuenta? Y es interesante porque esta misma raíz es la que llevó al hombre a caer en el huerto del Edén. Si leemos el texto, encontramos que la serpiente sembró en el corazón del hombre, de Adán y Eva, la falsa idea de que podían decidir por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo sin depender completamente de Dios y de su voluntad. Y Génesis 3:5 nos dice eso. Mira, no vas a morir. Dios sabe que el día que ustedes coman de Él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces ya no van a necesitar depender completamente de Él. Entonces quiero que medites en esto, pero el orgullo no comienza como un acto de desobediencia. Comienza cuando creemos que podemos vivir sin depender totalmente de Dios ni sujetos a su voluntad. ¿Te das cuenta? Y el orgullo es tan sutil que si yo te pregunto, y creo que lo hemos mencionado mientras hemos estado estudiando este libro. Si yo te pregunto, si eres creyente y te pregunto, ¿necesitas a Dios? Tu respuesta va a ser, claro que sí, Quique. ¿Por qué me preguntas eso? Obvio que necesito a Dios. Pero ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cuánto genuinamente dedicas a buscar su rostro, a buscar su voluntad? No simplemente para conocerla, sino para sujetarte a ella. Hace poco estuve en unas conferencias y uno de los pastores lanzó una pregunta que hizo que mi cabeza explotara, ¿no? Él preguntó, ¿cómo luce la agenda de alguien que genuinamente busca agradar a Dios? ¿Cómo luce tu agenda si es que de verdad estás buscando agradar a Dios? Porque agendas todos tenemos, ocupaciones todos tenemos, responsabilidades todos tenemos. Pero ¿cómo es una agenda que genuinamente busca sujetarse a Dios y a su voluntad? Y para mí eso fue... Entonces, el orgullo no comienza cuando decido ignorar la voluntad de Dios, sino cuando creo que puedo vivir sin depender totalmente de Él. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 2 nos exhorta a que haya en nosotros el sentir que hubo en Jesús, porque contrario a Adán y Eva, contrario a Asuero, contrario a Amán, contrario a Saúl, Jesús sujetó su voluntad viviendo en dependencia absoluta al Padre. Y por eso, en el momento de mayor presión, en el momento de mayor angustia, ya que Jesús genuinamente estuvo sujeto al Padre y a su voluntad, pudo decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, si damos un paso adelante en la historia de Esther, ahora dejamos a Amelec, dejamos a Samuel y a Amán, a Saúl,
Y vamos otra vez a Esther capítulo 3. Pero vamos a encontrar que aun cuando la enemistad entre los amalecitas y el pueblo de Dios era mucho más antigua, la desobediencia de Saúl tuvo consecuencias que trascendieron su propia generación. Y justo aquí completamos la gloriosa soberanía de Dios de la cual hemos estado hablando a través de este libro. Porque aunque la desobediencia de Saúl dejó consecuencias que cientos años después reaparecen con el decreto de Amán en contra del pueblo de Dios, Dios ya estaba obrando silenciosamente, llevando a Esther o a la familia de Esther a Babilonia, poniendo en Esther las características físicas necesarias para que entrara dentro de los requisitos del decreto del rey para conseguir una nueva esposa, y había puesto a Esther en el trono para preservar a su pueblo conforme a sus propósitos. Es decir, a Dios no le tomó por sorpresa el que Amán dictara un decreto que consistía en aniquilar a su pueblo. Dios sabía que en algún momento este decreto iba a salir, por lo tanto estaba de antemano preparando lo necesario para hacer frente a ese decreto. Y me encanta porque mientras que tú y yo estamos limitados únicamente a lo que tenemos por delante, Dios ya está presente y gobernando el futuro. Ahora, ¿cómo es eso? No lo sé. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, que no es comprensible en su totalidad. Pero lo que para ti y para mí está limitado al presente, Dios ya está ahí, gobernando y presente en el futuro. Ahora déjame aclarar esto, porque aunque nada escapa o toma por sorpresa a Dios, eso no debe llevarnos a minimizar o a ignorar la gravedad de dejar que el orgullo brote en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de determinar las consecuencias reales que pueden llegar a generarse. En el caso de Saúl fue perder el trono. En el caso de Amán, lo vamos a ver más adelante, que termina pasando con Amán, pero básicamente su propia maldad termina alcanzándolo, como dice la Escritura que ocurre, ¿no? Y cada acto tiene una consecuencia. Entonces, aunque nada se escapa al control de Dios, no podemos dejar que el orgullo continúe avanzando, porque no sabemos hasta dónde una decisión que parte de un corazón orgulloso las consecuencias que eso puede llegar a generar. Y quiero que medites en esto. Es muy probable que en diferentes momentos de nuestra vida, todos enfrentemos circunstancias que sean el resultado de decisiones tomadas por el pasado. Y algunas serán consecuencias de nuestras propias decisiones y otras de decisiones que alguien más tomó y que de alguna manera terminaron afectándonos. Esas otras decisiones. Pero todos vamos a pasar por ahí. Y la realidad es que no podemos cambiar el pasado. La realidad es que decisiones que tomamos en el pasado ya no podemos cambiarlas. O decisiones que alguien más tomó y que ahora nos afectan, ni podemos cambiarlas y quizás tampoco entenderlas.
O muchas de esas decisiones que otros tomaron son el resultado de decisiones que nosotros tomamos primero. ¿Te das cuenta? Pero no somos llamados a cambiar eso o a entenderlo. Somos llamados a someter nuestra voluntad viviendo en dependencia absoluta al Padre. De tal forma que nuestra capacidad de tomar decisiones no sea determinada por nuestros deseos, por nuestras expectativas, por nuestra manera de ver las cosas, sino alineadas a la perfecta voluntad de Dios. Y eso no significa que aun cuando tomemos decisiones alineadas a la voluntad de Dios, eso no significa que tendremos una vida libre de conflictos, de pruebas o de retos en contra. Sino nos da la tranquilidad de saber que nuestras decisiones descansan en la sabiduría de aquel que no se equivoca. Cuando yo busco tomar decisiones buscando la voluntad de Dios, puedo descansar que no importa cuál sea el resultado, esa decisión descansa en la sabiduría del Dios que no se equivoca. Entonces, ante cualquier decisión que estemos por tomar de hoy en adelante, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿lo que estoy por hacer nace de mis propios deseos y de mi criterio? ¿O es la evidencia de un corazón que genuinamente depende de Dios y su voluntad? Lo que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, ¿va a glorificar a Dios? ¿O cómo Dios va a ser glorificado a través de esto que estoy a punto de hacer? ¿O simplemente satisface lo que yo quiero que sea hecho o que cambie? Entonces, llévate esas dos preguntas que nos van a servir como un filtro para tomar cualquier decisión que tengamos que tomar. Entonces, Padre,